El mayor acto de rebeldía de Marceline era tener sueños de niña normal. Quería ser profesora. Tenía 15 años y era pobre. También tenía la mirada inocente, el pelo oscuro y unos rasgos indonesios que desconcertaban. Como desconcierta todo en Madagascar. Un cruce de culturas, pueblos y colores, cristalizado en la mayor de las islas africanas. Marceline vive en Amazovsi, una aldea malgache de casas tradicionales de 2 pisos, con techos de paja a 2 aguas y paredes de adobe, encajada entre montañas y plantaciones de arroz. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, a conocer una historia que merece la pena, y lo hacemos por diversas razones. A veces son los autores, otras son las historias mismas o ambas cosas, ¿no? Y siempre nos ayuda un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más aquí con un libro, no sé si se puede decir que es de aventuras, aunque hay muchas aventuras, ¿no? Sí. Pero la palabra aventuras a veces suena, cuando hablamos de libros, pues eso, ¿no? A ficción, y en este caso no hay ficción por medio, hay pura realidad y aventuras, pues de esas que superan, ¿no?, la ficción. Es un libro bien interesante el que traemos hoy, Indestructibles, de Javier Aldecoa. Dinos una palabra. Sí, Javier Aldecoa, que es, bueno, tal vez a muchos les suenen, de los que nos están viendo, porque lleva 15 años ya como corresponsal de La Vanguardia en África, ha recorrido más de 40 países. Él nació en Barcelona en el año 1981 y a pesar de su juventud, pues es uno de los grandes conocedores y reporteros de toda África. África, que él dice que le apasiona, no solamente África, sino también sus gentes, ha vivido esos temas sociales, esos conflictos a lo largo de los últimos 15 años. Es también coeditor y cofundador de una revista, 5W, muy interesante sobre temas africanos, y este es su tercer libro. Escribió uno primero en el año 2014, Océano África, y en el año 2017, Hijos del Nilo. Yo creo que es un libro, como tú decías, de aventuras, de todo, pero aventuras reales, que cuando uno se adentra en el libro, parece mentira que tantas aventuras entren en tan pocas páginas, porque el libro no es muy extenso y te quedas con ganas de más. Bueno, probablemente como denominador común, tú lo has mencionado, ¿no?, de todas está África, porque en África se ha desarrollado desde hace mucho tiempo la labor de Javier Aldecoa, ¿no? Y es el denominador común que tienen todas las historias. Todas pertenecen a protagonistas en distintos países de África. Sí, así es el tema. Él pues se ha ido marcando distintos reportajes, acompañado evidentemente de distintas visitas a África, y es lo que nos ha plasmado aquí. Bueno, junto a las historias que vamos a hacer una cosa que es un poco difícil, porque como lo que queremos es que la gente se lea este libro, pues hay que intentar no, digamos, dárselo muy mascado a las personas que nos lo ven, ¿no? Incitarles, invitarles con la mención de algunas historias, ¿no?, para que la gente las conozca en profundidad, ¿no? Detrás de cada una de estas historias hay realidades que a todos nos suenan, porque las hemos visto en informativos o en distintos reportajes relacionados con África. Por ejemplo, el hambre, ¿no?, está detrás de gran parte de estas historias, y así empezamos, ¿no? Sí, el Indestructibles, él dice que es un libro de personas que lo intentan, de personas que tienen una situación un tanto complicada y que intentan revolverse contra un destino, seres humanos que no se rinden, dice, porque África es compleja, y dentro de esas complejidades, como tú apuntabas, el primer tema que aparece es el hambre, bajo el título El muñeco Senegal. Él va poniendo un título y un poco el hilo conductor, podríamos decir, del libro es que él tiene 2 hijas, la primera de todas, que nació, se llama Lena, y dice que tuvo un muñeco antes que un nombre, porque en el hospital de Barcelona donde nació le regalaron un muñeco. Entonces él decidió, a partir de ese momento, en cada viaje, llevar un muñeco de su hija a un lugar de África, el siguiente reportaje que iba a hacer. Y al final él dice que con el tiempo, ese muñeco que él ha llevado se han convertido, a medida que su hija ha ido creciendo, en preguntas sobre África. Y el primero de todos sitúa en Senegal, habla de unos nómadas, la mayor tribu nómada del desierto que queda hoy en día, que es la etnia Fulani, donde pues ahí va a entregar ese primer muñeco a una niña que, igual que a su hija Lena, la entregó el muñeco antes de tener el nombre. Ahí encuentra a esa tribu, a la tribu etnia Fulani, mejor dicho,
que destaca por su hospitalidad. Y él hablaba de un código que ellos tienen, él lo llaman el código Pulaaku, que es un código de conducta muy interesante, dice que se ha transmitido de generación en generación, que es los cimientos de esa etnia, que él habla de la hospitalidad y sentido común, paciencia y disciplina, modestia y respeto, esfuerzo y valor. Me recordaba a mí a otro código de los incas, que un día hablaremos de él, de ese código que ellos tienen, y ahí habla de ese tema del hambre, consecuencia de algo muy importante, que es la desertificación y el cambio climático. Que eso hoy en nos día irá está saliendo afectando. en algún otro momento más Sí. adelante, ¿no? En fin, bueno, daría para, simplemente para estar aquí un rato largo, la reflexión, digo, en torno a lo que dices de la muñeca, ¿no? Esa reflexión de cómo es posible, ¿no? No nos podemos hacer a la idea de lo que significa que un niño, por ejemplo, una niña, ¿no? Pues no sepa lo que es una muñeca, ¿no? Pero esto es el día a día de muchos lugares de África, ¿no? Pero esto da para hacer otro programa. Otra realidad tremenda que también nos es conocida, aunque muy de lejos yo creo aquí, ¿no? Que es el yihadismo, ¿no? Esa está también muy presente en algunas de las historias que aparecen en este libro, ¿no? Como drama, por supuesto, además. Se sitúa esta vez en Mali, los ojos de Malik. Malik es un fotógrafo, Malik Sidibé, que se ha dedicado durante toda su vida a retratar a su país, retratar la vida cotidiana de su ciudad. Es muy importante como las clases populares a orillas del río Níger. Él, antes de irse los franceses de allí de su país, de Mali, pues en el año 56, un militar le vendió una cámara fotográfica y ahí empezó su historia. Él le conoció a este fotógrafo cuando tenía 74 años, moriría 6 años después, y dice que conservaba todavía intacto su entusiasmo. Ese país que vivió como dos fases a la hora de formarse, en el año 59, pues la Federación de Mali, y un año y medio después, dice, se dividió en Senegal y Mali. Y allí es donde se da ese fenómeno tan conocido por todos nosotros, que es el yihadismo. Muchas rebeliones de tipo de Tuareg, y al final pues se convierten todas, unas y otras, en ataques extremistas. Se crean unas brigadas de control que aprovechan también para someter a la población con esos toques de queda, que no se puede salir más tarde de las 11 de la noche, e incluso no permiten a las personas vestir de modo occidental. Con lo cual nos damos cuenta que muchas veces se mezclan esos golpes militares con los propios ataques de yihadistas, con las propias rebeliones dentro del país. Bueno, otra realidad, que esta sí que espero que a muchas de las personas que nos ven les sea más conocida, porque aquí hemos dedicado algún que otro programa y reportaje al ébola, al drama del ébola, porque te recuerdo, Antonio, seguro que tienes presente que en Sierra Leona tenemos un toledano, javeriano, el padre Luis, que aquí lo hemos tenido. La verdad que cuando viene a Toledo, pues siempre hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Y bueno, pues lleva bastante tiempo en Sierra Leona trabajando y ha conocido en primera persona este drama tremendo que aparece aquí en el libro, el del ébola. Él comienza el capítulo, lo titula El poema, porque parte de un poema que le entrega una persona y que él le guarda en su habitación. Claro, cuando viene de Sierra Leona, él tenía ese miedo de contagiar a su hija. Cuando la cogía en brazos, dice que ese miedo estaba ahí. Y ese poema es el hilo conductor de este capítulo, ya digo, muy interesante. Ibrahim es un niño que le llamó una médica, Nuria Carrera, dice, ven para acá, que hay un niño que va a ser un milagro. Dice, hay un niño que va a ser un milagro. ¿Por qué? Porque tenía 18 meses y iba a ser uno de los pocos sobrevivientes del ébola. Él destaca el caos sanitario que se dio allí, que se vieron completamente desbordados ante esta epidemia, tanto en Sierra Leona como en Guinea y en Liberia, con un 62% de mortalidad. Él marcha a las afueras de Freetown, a Kissing, allí permanece, pero siente miedo. Él apunta ese miedo. ¿Por qué? Porque la epidemia de ébola no había sido tan grande desde el año 1976 y la reacción, él apunta, de los gobiernos fue un tanto tardía y egoísta. Hasta que no se acercó el ébola a Occidente, pues no tomamos cartas en el asunto. Y marcaba la herida profunda que dejó el ébola, porque claro, había una ley que llamaba la ley de no tocarse, y eso en la cultura africana era imposible. Esa empatía, dice, atacó lo más profundo que tienen los africanos, la empatía y la expresión humana, a la hora de abrazarse, de tocarse. Habla ahí de que el ébola rápidamente se contagió por todo el país, y de 79 casos, en pocos meses se pasaron a más de 3.000. Entonces, él sintió miedo en esos arrabales, podemos decir Freetown, y al final se marchó a un hotel. Y bueno, ahí en primera persona vivió
vivió el drama del ébola, donde también se prohibió hacer funerales, con lo cual en su cultura, si no hacían funerales y enterraban al muerto, pues su alma como que quedaba vagando, con lo cual pues... y eso se presta luego a teorías de todo tipo, sí. Fomentadas entre otras cosas por el animismo, Sí. que además está muy presente en muchos países de África. Y maldecía a la comunidad, y por eso pues esas medidas de no tocarse, de prohibición de enterrarse, pues no se llevaron a cabo y el ébola se expandió rápidamente. Es curioso cómo ese poema de una niña se encuentra con una niña llamada Abi Genna, bueno, que ella fallecieron su familia y al final se quedó con 2 hermanos prácticamente sola. Y escribió un poema un tanto, podríamos decir, dramático ante la realidad que ella le tocó vivir, se le entregó y él le leía en casa. Simplemente los primeros versos empezaban diciendo: me siento en la cama de mi habitación y las lágrimas empiezan a rodar. No han parado de caer en 2 meses. No hay nadie a quien pedir ayuda. Nuestros padres fueron asesinados por el virus y todos nos ven como si estuviéramos infestados. Oh ébola, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has escogido para ser huérfanos? Al final a ella y a sus hermanos sobrevivientes les tildaron como apestados porque fueron los que llevaron la enfermedad allí a su ciudad. Bueno, tenemos que... Este caso de esta chica, que su padre era director de un colegio, pues le sirvió para que un instituto que conocía, los alumnos de un instituto que conocía a Xavier, lograron recaudar una beca para pagar los estudios en la universidad, la manutención de esta chica, de Abi, y 2.500 euros. Y al final, pues gracias al esfuerzo, todos los alumnos de tercero de la ESO de ese instituto cada año recaudan esa cantidad para que ella pueda terminar sus estudios. Bueno, un final feliz, la verdad, ojalá. Digo que tenemos que calcular el tiempo, que hay un montón de historias interesantes que mencionar, a ver si podemos, ¿no? Hay otro fenómeno tremendamente presente yo diría que en casi toda África, motivado por algunas de estas cosas que acabamos de mencionar, que es el de la migración, el de movimientos de personas, algo tremendamente lógico. Cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de yihadismo, de violencia, eso provoca, sí o sí, es fácil de entender, el movimiento de muchísimas personas que van buscando, como buscamos todos, ¿no?, una vida mejor. Y eso él lo ha visto en cantidad de países de los que ha visitado, ¿no? Y de historias, aquí la plasma con Dasmien Deme, de 28 años, que se ahogó en el mar. Él vino a través de con una mafia marroquí y le dijeron que estaba ya cerca, en las costas españolas. Se lanzó del cayuco a nadar y no pudo llegar. Entonces él no quería venir, pero unos amigos le influyeron para que viniera. Habla de esas grandes rutas migratorias hacia Europa, cómo su abuela, luego al final le costó a su hermano, afrontar 2 realidades. En primer lugar, recuperar el cadáver y luego cómo explicar a su abuela, que les había criado, que su hermano había muerto. Y hay una frase muy llena de rabia, dice el autor, del hermano: la culpa es nuestra. Dice: los europeos primero nos esclavizasteis y ahora pescáis nuestros peces y nosotros estamos condenados a una vida miserable. Esa voluntad de protesta, a pesar de las migraciones, esa capacidad para indignarse, está siempre presente en el pueblo africano. Y bueno, un tema que puede sonar a muchas personas quizá que nos ven de película, pero algunos sabemos que no es tan de película, que es un drama también que atenaza, ¿no?, a muchísima gente, ¿no?, en muchos lugares de África, que es el fenómeno de la brujería, relacionado con el animismo, como mencionaba antes, y que él también ha visto, ¿no?, en muchos de los lugares que ha visitado. Y él estuvo viviendo en Johannesburgo durante un tiempo y cuenta que una mañana pues había quedado para ver el famoso Soweto, para entrevistar a la madre de un amigo, de su amigo Mofete. Y bueno, y él le pasó una historia por la noche que no le dio mucha importancia, y llegando ya para entrevistar a esta señora en Soweto, no se le ocurrió otra cosa que contarle a su amigo que esa noche, debajo de su ventana, en su jardín, había habido una pelea de gatos y rápidamente, de felinos, y rápidamente él dijo, su amigo, que esos son brujas, que había que dejar la entrevista sí o sí, comprar tabaco y volver. Tuvieron que volver, y dice, claro, él ante la incredulidad, comprendió mi incredulidad porque yo era blanco, pero acepté regresar a mi casa, recogimos los pelos que habían quedado allí y hicimos una pequeña pira y con las hojas de tabaco lo quemamos para ahuyentar las brujas. Ese animismo, como tú dices, que muchas veces él habla de que no es otro recurso que le queda a la gente, esa medicina tradicional, una alternativa espiritual frente a la escasez de medicina, podríamos decir. Iba a decir tradicional, no.
ordinaria en ordinaria, nuestro sí. mundo, ¿no? Y por eso Sí, él claro. habla allí que hay 200.000 brujas o curanderas, una mezcla de todo, Tremendo, en sí, sí, Johannesburgo. Antes de seguir, cuando hemos hablado, que hemos pasado muy rápidamente el tema de la migración, hay unas cuantas historias muy, muy interesantes que yo creo que solamente por ese capítulo merece la pena el libro. Bueno, avanzamos, si te parece, Sí. con otro fenómeno muy doloroso también, yo creo, que tiene que ver con la poligamia, ¿no? Que lleva, por ejemplo, pues a que en muchos lugares de África un hombre pueda estar casado con varias mujeres, en algunos lugares con más o menos rigor, tantas como se pueda mantener, por ejemplo, se dice en algunos países, ¿no? Según qué zonas, ¿no? Ahí cuenta él algunas historias también tremendas relacionadas con Uganda en concreto. A una chica de 13 años, dice que era lista y muy guapa, llamada Margaret Ayo, que vivía al norte de Uganda. Se encontró con ella porque él estaba buscando, ya como decía al comienzo, todas estas historias responden a reportajes que él iba haciendo a lo largo de su vida, y intentaba buscar 10 niños en 10 países africanos. Y entonces se encontró allí en Uganda a esta chica que era un poco el reflejo de muchas veces protagonista de esos cambios que se están dando en el continente, pero que todavía están ahí. Dejé de ser niña demasiado rápido, dice Margaret. Y entonces, él habla de la pobreza, consecuencia del patriarcado, de la religión, o incluso también del honor familiar. Miles de niños son obligados en todo el mundo, y en este caso en Uganda, a casarse. Ella no le quedaba otra rebeldía que afrontarlo con el futuro de sus hijas. Muchas veces él habla ya de que ese feminismo africano va haciendo poner a la mujer en su lugar, y muchas veces es consecuencia de dolor, como pasó en Ruanda en el año 94, cuando murieron casi 1 millón de personas en aquel genocidio. Pues llevaron a que muchas chicas se quedaran viudas o se quedaran solteras, claro. Y por eso y él habla que en Ruanda el 93% de las mujeres en edad de trabajar están trabajando, y la mayoría de las parlamentarias son mujeres. Por eso y la primera ministra decía que es importante invertir en mujeres, y es una inversión estratégica, dice, porque no solo mejora su vida, sino la de sus familias y la de la sociedad. Y esta chica que ilustra la portada del libro es precisamente Margaret Ayo, casada con 13 años. Tremendo el drama, la verdad. Como lo es también la reflexión, que se la hemos oído, la verdad, también, ¿no? En algunas ocasiones a distintos misioneros, estoy pensando yo ahora, ¿no? La combinación tan tremenda entre una natalidad muy alta y una esperanza de vida escasísima, motivada por pues, un montón de cosas de las que ya hemos mencionado aquí, ¿no? En torno a estas dos cosas, natalidad y esperanza de vida, también hay una reflexión muy interesante en el libro. Sí, otro reportaje que él hizo, y se dio cuenta de que Etiopía era de los países más peligrosos a la hora de dar a luz, donde dice que cada día mueren 500 niños en Etiopía, de los cuales la mitad no han llegado ni siquiera a cumplir el primer mes de vida, el primer mes, fruto de esa desigualdad y de esa gran pobreza. Con lo cual, ¿qué solución hay? Pues no queda otra que mejorar el sistema sanitario y esa red de atención a las mujeres. Él se encuentra ahí, algo que también dice, bueno, mi abuela con 94 años también vivió eso en parte, pero él en un pueblo llamado Gambo, él decide acompañar a la primera semana de nacimiento de una niña o de un niño, y al final se encuentra allí con un médico, un tal Iñaki Alegría, que estaba con su pareja, Cristina Subía. Iñaki se fue allí de voluntario, y al final no le quedó otra que no se pudo marchar, un médico treintañero, donde vive a una aldea a 250 kilómetros de Addis Abeba. Entonces el objetivo era seguir a esa persona en una aldea rural para ver las dificultades. Al final elige a una mujer, una niña que se llama Halima. Él la acompaña, hay dificultades al nacer, pero gracias a este médico, a Iñaki Alegría, puede sobrevivir, pero la ponen en una incubadora y mira por dónde se va la luz. Y no tenían dinero suficiente para la gasolina del generador eléctrico. Al final pues regresa la luz y gracias a Dios pues se pudo salvar. Tremenda la historia también, como tantas otras. Y una historia más que creo que merece la pena también subrayar, ¿no? Porque seguramente nos es más o menos cercano el drama y hemos oído o visto algún reportaje, ¿no? Que es el que tiene que ver con el yacimiento de algunos minerales fundamentales para determinados objetos que para nosotros hoy son fundamentales, ¿no? Como teléfonos móviles y demás, ¿no? Me refiero al cobalto, ¿no? El drama del cobalto y bueno, lo que hay detrás de esclavitud, ¿no? La Cruz del Ikasi se llama, República Democrática del Congo. Hace 50 años, dice, se
se cayó, descarrió un Toyota y a raíz de eso, que estaba cargado de cobalto, no saben si era robado o no, pero aquel barrio se llama el barrio Toyota. Y a raíz de entonces se dieron cuenta de que aquella región pues era rica en ese mineral y empezaron a aparecer miles y miles de mineros artesanos atraídos por el oro y sobre todo por el cobre y de manera especial por el cobalto, ese gran mineral. Entonces, en ese barrio hay una gran cruz, por eso se llama así del Icasi, donde los jóvenes de 20 años suben por la tarde después de trabajar y se observa todo aquel valle. Es una población que se llama Katanga, el corazón de la revolución tecnológica del siglo XXI, donde se encuentra el 58% de las reservas mundiales de cobalto, necesario para las baterías de litio de los móviles y necesario para algo que está viniendo hoy en día, que es los coches eléctricos. Los coches eléctricos, en el año 2030, el autor apunta que puede haber 125 millones de coches eléctricos en el mundo. Cada coche necesita una cantidad entre 4 y 11 kilos de cobalto. Con lo cual, ¿qué han hecho los chinos? Los chinos han comprado el 85% de la producción de cobalto del Congo, algo así, digo la cifra que es espeluznante, 5.000 millones de toneladas de cobalto congolés, lo tienen los chinos. El gobierno chino, no son las multinacionales, el gobierno esperando a que se desarrolle la tecnología de los coches eléctricos. Mucha gente pues paga con su vida la extracción de ese mineral y él habla de cómo esa ciudad, Katanga, está completamente agujereada porque la gente, como el cobalto está, los jardines de sus casas, las propias casas, todo, mineros hacen sus propias prospecciones, podríamos decir, de manera artesanal, pero para sacar el mayor rendimiento. Cierto. Bueno, nos quedan un par de minutos, Antonio, para mencionar otro de los grandes dramas que afecta a algunos países de África. Uno de ellos ya lo hemos mencionado, que es Etiopía, y sabemos, ¿no? Aquí tenemos algún testimonio, acuérdate de Christopher, por ejemplo, ¿no? Que nos ha hablado del drama de la sequía, ¿no? de lo tremendo que puede llegar a ser en un momento determinado una época excesivamente prolongada en el tiempo de la sequía. Aquí el autor nos cuenta algún episodio relacionado con Namibia en concreto. Sí, un país que decía que vivía la peor sequía en los últimos 30 años. Y un día pues se hace acompañar de Mutambo, una tribu, la tribu de los Imba, donde, bueno, la sequía, ellos estaban acostumbrados a la sequía. Dice, la sequía es especialmente difícil, pero nuestro problema, dice él, no es el agua. Algo muy curioso que apunta, el libro está lleno de curiosidades, cómo la gente seguía a los elefantes, porque los elefantes son, dice, animales inteligentes que son capaces de detectar, encontrar los remates ocultos de agua potable a decenas de metros bajo tierra. Y también los ancianos invocaban, se reunían e invocaban a los espíritus de los antepasados como una intercesión ante su Dios. El tema de la sequía conlleva de que la gente se tiene que desplazar para llevar el ganado donde hay agua. Y entonces, ¿quién hace eso? Pues la mayoría de las veces los niños. Y él se encuentra con una realidad de que a 180 kilómetros de donde va hay niños, donde al final eso que hace, terminando en el absentismo escolar. Y esos niños que permanecen meses lejos de sus hogares terminan cayendo en problemas de depresión, alcoholismo e incluso prostitución. Habla de que como que en ese país ellos conocen a sus propios animales. Bueno, muy curioso la historia de Namibia, que desde siempre ha sido una historia muy desigual, porque ellos tienen explotación de diamantes, de oro, de uranio, las costas llenas de pesca. Eso es un denominador común de otros países de África también, el ser ricos en muchas realidades, en materias primas, que luego no son capaces, en algunos casos, de explotar, y en otros pues hay un robo de por medio también, ¿no? Como ellos, es un país de 2,5 millones nada más de habitantes. La mitad del país, teniendo esta cantidad de riqueza, sobrevive con menos de $2 al día. Habla de este país, siempre ha estado pues ahí en el ojo del huracán. Él apunta a la historia de Namibia, muy curiosa, en la conferencia de Berlín del año 1885, cuando Europa se divide en África, pues Namibia cae del lado alemán, como ya los alemanes allí hacen una primera masacre, donde mataron a la mitad de los pueblos Herero y Namaka. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania encarga a Sudáfrica la atención de Namibia, y cómo pues ahí estaba surgiendo el apartheid, también otro sufrimiento. Y ahora con el tema del agua, él habla de que una mina, él da el nombre de la mina de uranio de Rossing, extrae al año, necesita 3.000 metros cúbicos de agua al año, lo cual supone que es el agua que necesita cada 3 días el pueblo de Imba, consume en 3 días el agua que ellos necesitan para todo el año, ¿sabes? Con lo cual, tremendo es
En fin, Antonio, no tenemos tiempo para más, ¿eh? Se nos ha acabado el tiempo. Creo que aquí lo que hay que hacer es leerse, acercarse a este libro de auténticas aventuras, aunque como decíamos, aventuras reales, que merecen mucho, mucho la pena. Este libro Indestructibles de Xavier Aldecoa. Lo dejamos aquí, amigos, vamos a despedir el programa como hacemos siempre, con un texto que escoge Antonio y que nos sirve de alguna manera para cerrar este ratito. El texto está tomado hablábamos antes de las migraciones, de ese capítulo que se titula Europa o nada, que es muy interesante. En su viaje a Europa, el migrante habitualmente se le niega su origen y su identidad. Es alguien de paso. Aún no es inmigrante ni refugiado, porque no llegó. Es solo una cifra, un muerto, un ilegal. Por eso, quien lleva tanto tiempo en movimiento se aferra al pasado, porque cuando no estás en ningún sitio, tu única patria son los recuerdos. Ese amor a los orígenes era común en todas las personas que había conocido a lo largo de la ruta. A menudo, cuando se analiza el fenómeno migratorio desde Europa, la atención se fija en el movimiento, las cifras o los muertos, pero el amor nunca está en el centro de la narración. Sin embargo, esa mirada atrás, esa migración de raíces profundas, estaba presente en casi todos los que arriesgaban sus vidas para llegar hasta Europa. Casi nadie se expone a un sinfín de maltratos, robos y violaciones, a la posibilidad de morir en el desierto, a ser esclavizados o ahogarse en el Mediterráneo por mejorar únicamente su vida. La migración no se explica solo por un anhelo de paz o riqueza individual. Si aquellos chicos no sucumbían al miedo, era por amor a los que se habían quedado atrás, a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos. Había quien buscaba un futuro mejor para sí mismo, pero eran minoría. La mayoría migraba por los demás. La migración africana es una cuestión familiar.